Buenas noches, muchas gracias nuevamente por vuestra presencia. Continuamos con este ciclo de introducción a la orientación de conferencias, de introducción a la orientación lacaniana, lo cual nos lleva a un verdadero trabajo, porque es mucho realmente más difícil realizar un trabajo intentando transmitir de una manera a la vez más o menos comprensible y sin perder la rigurosidad una obra o un discurso como el del psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis lacaniano, que efectivamente no es sencillo. Ayer alguien me contaba una anécdota muy divertida. Una vez lo invitaron a Einstein a dar una conferencia sobre la teoría de la relatividad en un espacio universitario, pero con un público muy abierto. Entonces se le solicitó que tratara de reducir su lenguaje a lo más transmisible posible para un gran público. Bueno, pues Einstein explicó más o menos como de forma más sencilla. Cuando terminó, preguntó a la gente si se había comprendido. La gente no había entendido nada. Entonces, Einstein, que era muy paciente, dijo: no hay problema, dice, voy a volver a explicar, y procede nuevamente a explicar, pero esta vez utilizando trenes, silbatos, guardias de estaciones de trenes. Bueno, cuando termina, dice: ¿y ahora se ha entendido? Bueno, dice, algo, pero no todavía. Entonces insiste por tercera vez, es verídico esto, y vuelve haciendo todavía con mejores ejemplos, más sencillos, cosas de la vida cotidiana, líquidos que se caen, vehículos que se desplazan, etc. Y ahora dice, ¿han entendido lo que es la teoría de la relatividad? Entonces el público dice, sí, dice, ahora sí hemos entendido. Dice, bueno, pues esto no es la teoría de la relatividad. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de tres conceptos que conforman, por así decirlo, una unidad conceptual: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Son tres registros. Estos tres registros no pertenecen exactamente a la terminología lacaniana, no provienen de la terminología lacaniana. Es bajo la enseñanza de Lacan donde estos tres conceptos cobran una importancia determinante, una importancia que se mantiene a lo largo de toda su obra, con la salvedad de que, como muchos otros conceptos, a lo largo de esa enseñanza, que se mantiene durante más de 30 años, tanto más de 30 años, esos conceptos van cambiando en su forma de ser tratados, en su forma de ser definidos, en la funcionalidad que Lacan les concede, etc. Pero podemos decir que si hay una tríada de términos que desde el comienzo hasta el final de su obra está siempre presente, es lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lacan siguió un orden, digamos, en su tratamiento de estos términos. Es decir, que a lo largo de su vida, él mismo dice, entré al campo del psicoanálisis por la vía de lo imaginario, es decir, a través de un concepto que él llamó su escobilla, porque efectivamente lo utilizó para limpiar las primeras suciedades que encontró en el discurso analítico, que es su concepto del estadio del espejo. Posiblemente, no soy un experto en ese tema, posiblemente la experiencia que Lacan tuvo como psiquiatra, su relación con la psicosis, lo puso evidentemente en, digamos, lo confrontó a una práctica donde la cuestión de lo imaginario, su relación con el cuerpo, era tan presente que le dedicó evidentemente a eso como todo un trabajo, del cual surge este concepto
extraordinario, porque evidentemente permitió ordenar muchas cosas dentro del campo del psicoanálisis, este concepto de lo imaginario, que tiene inmensas connotaciones que seguramente Vilma algunas de ellas va a poder nombrar. Entonces es por la vía de, digamos, ordenar qué es lo imaginario, cuál es la función que la imagen tiene en la estructuración de la subjetividad, la relación que existe entre el cuerpo y la imagen del cuerpo, cómo esa imagen no es una, digamos, una experiencia automática, instintiva y natural, como es el resultado de un proceso psíquico complejo en el cual intervienen determinados elementos. Y de ese modo, con este concepto del estadio del espejo, Lacan sienta por una parte este concepto de lo imaginario y muestra su relación con ese concepto central en psicoanálisis, central que al punto de que dio lugar a la gran distorsión de la obra freudiana, que es el concepto de el yo. Con lo imaginario, en una primera instancia, Lacan hace un reordenamiento de cómo entender el yo. Muy pronto, sin abandonar, por supuesto, no estamos hablando de procesos de superación ni de pasos que van dejando atrás los elementos, no, simplemente que Lacan empieza a desplazar el acento y, efectivamente, lo simbólico, en una segunda etapa de su enseñanza, comienza a cobrar un relieve cada vez mayor. Es decir, muy simplemente, Lacan se pregunta cómo es posible que, siendo que el psicoanálisis es una experiencia de palabra, a partir de la muerte de Freud, los analistas no se hayan interrogado sobre algo tan elemental como preguntarse, bueno, ¿qué es exactamente la palabra? ¿Qué significa hablar? ¿Qué función tiene la palabra en la estructura de la subjetividad? ¿Cómo funciona eso en la cura analítica? Etcétera. Simultáneamente tenemos este tercer término, lo real, posiblemente uno de los más complejos de poder percibir en la enseñanza. Muy rápidamente diremos que al comienzo, para Lacan, lo real era todo aquello que no formaba parte de la experiencia analítica, es decir, lo que quedaba excluido de la experiencia analítica, en un comienzo él consideraba que era algo que transcurría entre estos dos registros, el registro de la imagen, el registro de la palabra, mientras que lo real era exactamente aquello que no ingresaba en la experiencia analítica, que quedaba excluido. Eso va a cambiar rápidamente y Lacan va a empezar, digamos, a introducir este término real, a mostrar sus diferencias con el concepto de realidad, que a veces efectivamente en los primeros seminarios hay momentos en que efectivamente en la enseñanza oral a veces el lector puede evidentemente confundirse. Hay qué significa la diferencia entre lo imaginario y lo real. Lacan lo va perfilando poco a poco y a medida que su enseñanza va transcurriendo va haciendo de este concepto, de este registro de lo real, le va dando un peso, una gravitación cada vez mayor, en la medida en que Lacan va descubriendo que el concepto freudiano del libido, por una parte, y su relación con el sistema de las pulsiones, que en una primera etapa él había tratado de retraducir utilizando las categorías de lo simbólico y de lo imaginario, él va comprendiendo la necesidad de empezar a vincular lo que podríamos decir, todo lo que es el campo de la satisfacción, tanto del lado del placer como del lado del más allá del principio del placer, vincularlo a este concepto de lo real, que ya no solamente no es aquello, deja de ser aquello que está fuera de la experiencia analítica, para convertirse, podríamos decir, en el nudo central de la experiencia analítica. Es decir, que Lacan va
digamos, otorgando ciertas jerarquías en cuanto al peso que va dando en sucesivas etapas de su enseñanza a estos tres registros. Para desembocar, finalmente, en esto aquí me voy a detener porque ya sería entrar en materia ya mucho más compleja, para entrar en lo que sería, digamos, la forma final en la cual él integra estos tres conceptos, que es su famosa teoría del nudo Borromeo, donde se articulan de una manera muy peculiar estos tres elementos, y es en este último periodo donde, podríamos decir, Lacan, una vez más, de forma infatigable, es decir, pensador infatigable es aquel que con 80 años todavía es capaz de tomarse el trabajo de reformular algo que ha venido sosteniendo y no desfallece hasta el último momento en decir si es necesario cambiar la teoría, como decía Freud. Bastaría un solo caso que nos obligara a cambiar la teoría para que eso estuviera justificado. Y hasta el último momento, podemos decir hasta el final de su enseñanza, su obra, entre otras cosas, es un modo de volver una y otra y otra y otra vez a pensar cómo el ser humano es algo que está construido en la forma peculiar en que se entrelazan, se articulan, se anudan, se entretejen estos tres registros: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Los dejo entonces con Vilma Cocos, que nos ha preparado una magnífica conferencia como es costumbre. Vilma Cocos, además de ser analista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente del MUSEP, histórica en la fundación del campo lacaniano en España, una persona que además ha extendido su prestigio fuera incluso de las fronteras de España, muy conocida también en muchos otros lugares, una figura muy relevante dentro del campo del psicoanálisis, autora de numerosos artículos y textos, una referencia además por su inmensa experiencia, no solamente en la consulta privada, sino en su trabajo institucional. Ha trabajado en muchas instituciones, ha estado vinculada a muchas instituciones y es una persona que tiene un saber muy peculiar sobre el tema de lo que es el psicoanálisis con niños. No se dedica solamente a eso, pero en su trabajo tiene un gran recorrido por la temática del psicoanálisis con niños, y dentro de este gran campo del psicoanálisis con niños, bueno, se caracteriza por ser alguien que tiene una reflexión propia, original, constante, vital en torno a un tema crucial de la actualidad, que es la cuestión del autismo. De tal manera que vamos a aprovechar también para que, si no nos olvidamos, cuando termine esta exposición, podamos anunciar, no sé si esto es una invitación abierta o no, el día de la película del libro de la protección. Gracias. Bueno, pues sin más ni más, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación a Gustavo y Amanda, y a Gustavo por esta presentación. Efectivamente, como lo decías, es afrontar esta complejidad conceptual requiere un esfuerzo, y bueno, he tomado una línea. Existen muchas, una línea de entrada, a partir de uno de los tres pensadores más destacados de la filosofía china, del periodo clásico, que va desde el año 550 al 250 a.C. Se llamaba Chuang Tzu. En torno suyo, a Lao Tse y a Confucio, se fueron forjando las escuelas de pensamiento que darían origen al taoísmo, al confucianismo y al zen. Chuang Tzu, llamado el poeta del taoísmo, nos cuenta en sus llamados libros interiores: un día
soñé que era una mariposa que volaba libre por el cielo, sin saber que era Chuang-Tzu. Cuando desperté de golpe, vi que era Chuang-Tzu. Pero ahora no puedo saber si soy Chuang-Tzu, que soñaba que era una mariposa, o soy una mariposa que sueña que es Chuang-Tzu. Este texto ha sido comentado por muchos y grandes autores: Merleau-Ponty, Borges, Octavio Paz, Lacan. No por nada, en él se refleja la llamada inquietud ontológica que cada uno de nosotros se ha planteado en algún momento o muchas veces. Mientras Chuang-Tzu soñaba que era una mariposa, no sabía quién era. Nos dice también que despertó de golpe, un detalle importante porque refiere el sobresalto del despertar. Y esa es la franja que nos interesa, ese lugar tercero entre el sueño y la realidad que nos permitirá distinguirlos. Porque en definitiva, ¿hasta qué punto, nos preguntamos a veces, hago lo que deseo? ¿Hasta qué punto estos pensamientos me pertenecen? ¿Cómo estar seguros de que lo que vivimos no es un sueño? Esta pregunta, tan antigua como el mundo, es la que se ha formulado para quien decide iniciar un análisis. Sea cual sea el motivo o el síntoma que motiva la demanda, lo fundamental es la incertidumbre respecto a la identidad que se ha suscitado en su interior. Podríamos decir que cuando alguien se dirige a un analista, no sabe si es una mariposa o es Chuang-Tzu. Aunque lo importante, y Chuang-Tzu lo sabe, es la franja, la distinción, la brecha que va a permitir distinguir la realidad del sueño. Por eso concluye esta especie de parábola diciendo: llamo a esto la transformación de las cosas, pero la mariposa y Chuang-Tzu son diferentes. ¿Cómo llegar entonces a estar seguros de esta diferencia? Chuang-Tzu nos dice que al despertar vio que era Chuang-Tzu, pero no es la visión, la imagen del cuerpo, la imagen narcisista o del yo, la que le otorga la necesaria certeza. Más bien al contrario, nos dice que una vez despierto no puede saberlo. El día 17 de octubre se presenta en Madrid un documental, es un preestreno, el 24 es el estreno en las salas, titulado A cielo abierto, dirigido por Mariana Otero, en el que por primera vez en la historia del movimiento psicoanalítico, se ha permitido que una cámara registre la vida dentro de una institución de acogida a niños psicóticos y autistas. Mariana Otero quería encontrar una respuesta a cómo ven el mundo los llamados locos. Pero las residencias que visitó antes de conocer Curtil, la institución belga, no respondían a sus preguntas, porque las respuestas estaban ya dadas para las personas que les trataban y les atendían. Eran enfermos, psicóticos, minusválidos, como quieran llamarlo. En cambio, se encontró que en Curtil estos niños son tratados uno por uno como enigmas. Por eso fue muy sorprendente para los estudiantes universitarios cuando recientemente, durante la segunda semana del autismo organizada por la Antena para la Infancia y la Juventud de Bogotá, preguntado su director durante 34 años, Bernard Seinaer, acerca del criterio de selección que se lleva a cabo para conformar el equipo, respondió que no importaban sus títulos universitarios, algunos tienen varias carreras, máster, etc., sino que lo fundamental era si lograban testimoniar una posición de no saber, que es clave para querer saber, para estar en disposición de descifrar los enigmáticos discursos o maneras de actuar de estos niños. En definitiva, cómo ven ellos el mundo. Quien se cree absolutamente Chuang-Tzu, ya sea psicólogo, pedagogo, psiquiatra
terapeuta, no puede formar parte de Ruti, porque no estará en condiciones de escuchar las cosas invisibles que forman parte del mundo de estos niños y que no forman parte del mundo que él ve con su pantalla, así sea laureada por varias universidades. Y no podrá entonces dedicarse a descifrar los sutiles signos de las palabras y los comportamientos de los niños para conseguir crear un lazo social con ellos, apartados del mundo de los llamados cuerdos. La tradición occidental se esmeró en resolver la incertidumbre vital del ser humano a través del pensamiento. Platón asimiló nuestra vida a una caverna en la que vemos las cosas solo en su carácter de sombras y reflejos. Aseveró que es el conocimiento de las verdaderas ideas el que nos aporta la solución a nuestras dudas. No por nada a esta corriente, inaugurada por Platón, se le llamó idealismo. A este movimiento se le opuso otro, el materialismo. Precisamente, una de las críticas que recibió el psicoanálisis por parte del marxismo fue su deriva hacia el idealismo. Al acentuar la importancia de lo subjetivo, del inconsciente, los marxistas decían que el psicoanálisis dejaba de lado la realidad contundente de lo social. En fin, la historia del pensamiento occidental está atravesada de cabo a rabo por esta indagación que iniciaron los griegos y que conoció un respiro durante la época de consolidación del discurso religioso, el cual no solo ofrecía una garantía divina a la forma de la verdad revelada, sino también una respuesta a los humanos pesares ocasionados por el lenguaje en el cuerpo, esto es, la doctrina del pecado. Por eso la religión cristiana es, según Lacan, una de las dos mansiones, o sea, mansión, que juega con el equívoco entre mansión o lugar o casa del dicho, un poco heideggeriana. Existen dos mansiones sobre el goce, o más bien sobre la falla del goce: la religiosa, con la doctrina del pecado, y el psicoanálisis, que revela la falla estructural del goce. Las distingue así Lacan de las versiones, de las teorías acerca de cómo encontrar un buen arreglo con el goce, de las cuales ustedes sabrán ya un montón de versiones, por supuesto, los manuales de autoayuda. Las dichomansiones responden a la lógica del discurso como lazo social, que toma en cuenta entonces el desarreglo del goce y le otorga una interpretación. La influencia del discurso religioso en la subjetividad occidental solo se llegará a conmover gracias al psicoanálisis y su especial materialismo, otro juego de palabras que inventa Lacan entre materialismo y mo. Le incluye a materialismo la palabra mo, que es palabra, ¿sí? Que el materialismo del psicoanálisis es un materialismo, en el sentido de lo material de la palabra. Lacan juega con el equívoco francés la matière y l'âme atière, que suenan de la misma manera, la materia y el alma a tres, para indicarnos que la eterna duplicidad en toda su forma, entre alma y cuerpo, entre idea y materia, entre psique y instinto, entre subjetivo y objetivo, es la gran condena. El pensamiento dualista, ya que necesitamos el 3 para empezar a orientarnos en la estructura. La Iglesia Católica lo supo al ocuparse de fundamentar la Trinidad. Freud ubicó la Trinidad en su justo lugar, no en el cielo, sino en la relación entre los sexos. La otra mujer, el tercero perjudicado, toman forma en el fantasma como requisitos del deseo, allí donde la relación entre dos no puede escribirse. Pero la consistencia del discurso religioso recibió una conmoción con Descartes, quien inaugura el sujeto moderno y con él la muerte de Dios. Nos cuenta Descartes que buscaba un método
que le permitiera vivir siguiendo un camino recto. Ese conocimiento sería, nos dice, el resultado de un autojuicio basado en la desconfianza más que en la presunción. No era su propósito, aclara, enseñar cómo los demás deben conducir su vida, sino exponer la manera en que ha tratado de conducir la suya. Tenía, decía, un inmenso deseo de distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro en mis acciones y andar con seguridad en esta vida. Una pretensión muy común a todos nosotros. Así inició su búsqueda, que no consistió solo en un llamado viaje interior, sino empezó a viajar realmente, y durante ese viaje no se inclinó por hacer visitas turísticas, llegando a participar en un conflicto sangriento, la Guerra de los 30 años. En ese periplo, dice haberse liberado de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural. La noche del 16 de noviembre de 1619, apartado de las conversaciones que le aburrían y sin sufrir, aclara, perturbación ninguna a causa de las humanas pasiones, se dispuso, sentándose junto a una estufa, a pensar meditadamente en la naturaleza de las cosas. Esa noche tuvo 3 sueños consecutivos a los que interpretó como mensajes divinos. Dios es el nombre del inconsciente, de lo que no sabemos de nosotros mismos, nos enseñó Lacan. Freud fue requerido por Maxime Leroy para contribuir a interpretar los sueños de Descartes. En su respuesta, Freud confiesa la ansiedad que le provocó esta demanda, ya que se obtiene un pobre resultado en la interpretación de los sueños que prescinde de la palabra del soñante. Pero inmediatamente comenta que el filósofo los interpreta por sí mismo, si bien deja de lado 2 elementos que no escapan a la perspicacia freudiana. En el primero de los sueños se le presentaron a Descartes unos fantasmas que le produjeron un gran espanto. Se veía a sí mismo en la calle experimentando una gran debilidad en el lado derecho del cuerpo, algo así como una especie de hemiplegia. Un torbellino lo obligó a dar vueltas sobre el pie izquierdo y sentía que caía a cada paso. Finalmente, encontró un colegio que sería como un refugio y un remedio para su mal. En la iglesia del colegio se sintió ignorado y pensó que un genio maligno lo tenía atrapado. Entonces despertó y descubrió que estaba durmiendo sobre el lado izquierdo del cuerpo, y ese malestar que experimentaba provenía de su posición durante el sueño. Cuando consiguió conciliar el sueño nuevamente, esta vez sobre el lado derecho, y habiendo rezado previamente para que Dios lo protegiera, los pensamientos nocturnos volvieron a atacarlo. En el segundo sueño oyó un ruido agudo y violento, que interpretó como un trueno. Tal fue su espanto que abrió los ojos y encontró el cuarto lleno de chispas. Pero, razonando, pudo darse cuenta de que las chispas no eran de un fuego real, sino producidas en la oscuridad por su propia vista alterada. Un tercer sueño remató la noche, no tan angustioso como los anteriores. Sobre su mesa de trabajo vio un libro. Ignoraba quién lo había colocado allí. Se trataba de un diccionario. A su lado aparecieron una colección de poesías de distintos autores latinos. Alcanzó a leer estos versos de Ausonio. ¿Qué camino seguirá en la vida? En el sueño apareció un hombre desconocido que lo interrogó por otra obra del mismo autor, cuyo título era Sí y No. De pronto, tanto los libros como el desconocido se borraron de su imaginación. Todavía dormido, Descartes comprendió que se había tratado de un sueño. El diccionario, es la interpretación de Descartes, representaba el conjunto total de las ciencias y la colección de poesías y la filosofía y la sabiduría que se halla en el espíritu de todos reunidas. Ya despierto, siguió meditando sobre el sueño. El título completo de la poesía de Ausonio era El sí y el no de Pitágoras. Entonces comprendió que aludía a la verdad y a la falsedad de los conocimientos humanos y de las ciencias en general. El clima de este último sueño era agradable, apacible.
era una indicación de que esos asuntos transcurrían en él y que resultarían gratos como una vocación en la que volcar los esfuerzos de su vida futura. Su voluntad lo guiaba al conocimiento cuando imaginó el colegio como un refugio. Otros símbolos referían a la soledad que le era grata, a los peligros del genio maligno y a la benevolencia de Dios que guiaba sus pasos hacia la salvación. Era la noche de San Martín, muy celebrada por los franceses, con mucho vino y comidas. Descartes aseguraba haberse acostado sobrio esa noche decisiva. Después de la interpretación de estos 3 sueños, durante los 9 años que siguieron, decidió mantener ese estado de duda, fingiendo que las cosas no diferían de los sueños. Buscando de este modo conseguir, afirma, reformar mis pensamientos y edificar sobre un terreno enteramente mío. Eso sí, aun pensando que todo era falso, era necesario que yo pensara algo. De ahí la primera y famosa conclusión. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Sí, pero ¿qué soy? Una sustancia cuya naturaleza es pensar, será la conclusión. En esta vía distinguirá las ideas claras y distintas, las que son verdaderas frente a las confusas y oscuras, como el ejemplo de idea clara y distinta, evidentemente, son las matemáticas, y cuyo garante es Dios. El sueño no impide que esas ideas sean ciertas, afirma. Descartes llega así a resolver la duda representada en el sueño por la tensión entre la parte izquierda y la derecha, declarando que sabe que es Chuang-Tzu, porque piensa. Un ser pensante, satisfecho por su interpretación de lo que la mariposa representaba, sin preocuparse por descifrar los restantes enigmas de su sueño, uno de los cuales es un melón de un país extranjero, no escapó a la perspicacia de Freud. Aunque comenta Freud que el soñante ha tenido la idea original de figurar así los encantos de la soledad, pero representados por solicitaciones puramente humanas. La delicadeza de Freud para dirigirse a las cosas complicadas es única. Las ideas claras y distintas reciben la garantía de Dios, y puesto que, dice Descartes, es repugnante que lo perfecto provenga de un ser imperfecto, es esto lo que resuelve las cosas. Este es el mayor pase de esgrima en la historia del pensamiento, dirá Lacan. Ahora bien, ¿qué fin persigue Descartes en esta pesquisa? Responde, gozar sin ningún trabajo y conservar la salud, y admite además que de ninguna manera espera la gloria, sino solamente conseguir gozar de su ocio sin obstáculo. Algo que no se obtiene, aclara, cuando se ha aprendido de otros, sino cuando uno mismo lo ha inventado. Durante más de 20 años, entre 1628 y 1649, residió en Holanda, buscando la tranquilidad que le permitiera el desarrollo de su obra. En 1633, al enterarse de la condena de Galileo, le escribía a su mentor, que estaba tentado a quemar sus papeles, o al menos dispuesto a impedir que alguien los viera. Confieso que si todo eso es falso, el movimiento de la Tierra, entonces todos los fundamentos de mi filosofía también lo son. Finalmente acabaría prosperando el movimiento, así inaugurado de la ciencia moderna, destinado a establecer las leyes universales que rigen el movimiento de los cuerpos celestes y los terrestres, asentándolas en los principios matemáticos y no en las engañosas percepciones. Se puso en marcha la escritura de la naturaleza con caracteres matemáticos, mientras la Iglesia conservó el dominio sobre las cuestiones del goce. Pero también el furor científico llegaría a adentrarse en el campo de lo subjetivo, intentando establecer las leyes de su funcionamiento general. La psicología, llamada científica hoy con el nombre de la TCC, es decir, que el furor llegó de entonces aquí, postulaba los principios del pensamiento normal, del funcionamiento normal,
La psiquiatría, por su parte, describía las leyes de la enfermedad construyendo los cuadros patológicos. Hasta que en el curso del siglo XIX, el discurso de las llamadas histéricas, marcado por el signo del engaño, vendría cual epidemia a poner en jaque a los sabiondos que insistían en asegurar que Chuang Tzu jamás puede ser una mariposa, que las razones objetivas y materiales así lo prueban, y que quien sostenga lo contrario está loco o miente deliberadamente. Casi 3 siglos más tarde de aquella noche de invierno en la que Descartes encontró su certeza, de pienso luego existo, en la carta número 137 que Freud dirige a Fliess, confiesa su más íntimo deseo, que un día fuera colocada en su casa una placa en la que se recordara que allí, el día 24 de julio de 1895, el doctor Sigmund Freud halló el misterio del sueño. Al comentar el famoso sueño de Irma, que justificaba este designio y cuya interpretación le aportó a Freud la certeza de la existencia del inconsciente, un sueño propio, evidentemente, Lacan dice que Freud vive en una atmósfera angustiante, con la sensación de hacer un descubrimiento peligroso. En la carta posterior lo consigna así: estoy totalmente agotado por el trabajo y por cuanto con él se relaciona, germina, atrae, amenaza. Todo se mueve y asoma. Es un infierno intelectual, con un estrato surgiendo tras otro y cubriéndose mutuamente. En el núcleo más tenebroso se alcanza a vislumbrar el contorno de Lucifer amor. Freud llegó al sueño como consecuencia de haberse encontrado en la disposición de escuchar la palabra de aquellas mujeres juzgadas como mentirosas, porque sus síntomas, cual mariposas, no estaban vinculados a ninguna causa orgánica, es decir, científicamente demostrable. Al postular una causalidad psíquica, la hipótesis del inconsciente en el origen de los síntomas, inauguraba un nuevo discurso cuyo axioma se define por su singularidad, no por la universalidad de las leyes científicas. De hecho, en los estudios sobre la histeria las nombra Emil, Lucy, Catalina. Encontró después que las leyes que actúan en la formación de los síntomas particulares son equivalentes a las que forman los sueños y otros productos psíquicos. Se impuso así la evidencia de otra realidad, a la que denominó otra escena, y la juzgó más poderosa y determinante que aquella que percibimos, vinculada a deseos inconfesables para la moral consciente, pero hecha de pensamientos, esto es, de lenguaje. En el nuevo discurso que así se incorporaba a la realidad del mundo gracias a su acto, era más importante lo que entraña el significante mariposa que la idea de ser Chuang Tzu. Más importante el melón del sueño de Descartes que sus ideas claras y distintas. Por eso llamó al sueño la vía regia hacia el inconsciente. Construyó un aparato psíquico triple: inconsciente, preconsciente y consciente. Más tarde, al comprobar su insuficiencia, lo corrigió mediante otra trinidad: el ello, el yo y el superyo. Él había postulado la existencia del ombligo del sueño, un agujero por el cual el inconsciente, hecho de pensamientos, conecta con un más allá real del cuerpo, al que llamó ello, sede de las pulsiones, y cuya prueba buscó incansablemente hasta darle el nombre de, por ejemplo, continente negro, hablando de la mujer, roca viva, hablando del rechazo de la castración. Términos que dan una imagen muy clara de su resistencia tan potente e inaccesible a la palabra como lo es la inercia que demostraba el sentimiento inconsciente de culpabilidad, la repetición, el masoquismo, expresiones todas de aquella fuerza que bautizó como pulsión de muerte. Los analistas posteriores a Freud no se preocuparon por mantener abierta esta vía y se dedicaron a construir versiones ortopédicas de la realidad al punto de postular al psicoanalista como su guardián, encargado de hacer frente a las fantasías de los pacientes. La duplicidad volvió a ganar terreno con la distinción simple de la realidad y la fantasía en el combate transferencial. Finalmente, decían, la mariposa es un símbolo sexual infantil. Lo que importa es que el paciente lo acepte
madure y se convenza de ser Chuang Tzu, busque un compañero o compañera que le convenga. El encuentro de Jacques Lacan, joven psiquiatra, con la locura, vendría a socavar los cimientos de las tradicionales bifurcaciones que habían llegado a borrar el descubrimiento de Freud. Pronto comprendió el alcance del reclamo del psicótico a que fuera admitido el carácter real de sus vivencias. El alienado se revelaba así a la autoridad de los doctores, aquellos que solo veían en su testimonio un trastorno de la imaginación, de la percepción, del sentido de realidad. Gracias a su posición analítica antes de haber leído a Freud, de respeto y asombro ante la palabra del psicótico, Lacan rescata la dimensión ética de la vivencia del delirante, negándose a la estigmatización de la locura y mostrándose dispuesto a recibir la lección acerca de la condición humana que ella nos brinda. Llegará a definir la experiencia de la psicosis como un trabajo muy serio, como un ensayo de rigor. La disposición de Lacan a escuchar a los pacientes hizo posible captar la lógica del pasaje al acto en la paranoia de autopunición, así la calificó, padecida por su paciente Aimé. Presa del furor erotomaníaco, ella había agredido físicamente al objeto de su pasión, una conocida actriz. Constituye la ilustración clínica de su tesis sobre la paranoia, tesis de psiquiatría, la última que se ha hecho, y se enfoca a la elucidación de la paradójica desaparición del delirio una vez alcanzado el castigo, el encierro. La deducción de que el sujeto buscaba sin saberlo en ese acto golpearse a sí mismo inauguró el movimiento de Lacan a Freud. Porque su justa apreciación exigía su ordenamiento en categorías ajenas a las del discurso médico. Se requería, para captar la lógica que había motivado el acto de Aimé, la distinción de, por una parte, la captura psíquica en lo imaginario, la seducción alienada en una imagen de sí misma que se ha independizado del reconocimiento de los otros y que, llegado el caso, solo encuentra en el acto violento una vía para hacerse valer. Aimé creía ser Aimé. Chuang Tzu creía ser Chuang Tzu. Y por otro lado, era preciso diferenciar la dimensión de lo simbólico, el orden rechazado por la palabra del delirante, cuya libertad negativa se niega a la dialéctica y al orden del discurso compartido. También supo cernir el retorno en lo real de la tendencia suicida, estructural al narcisismo humano, como ilustra el mito de Narciso, que ocasiona el atentado. Así fue tomando forma el trípode de real, simbólico e imaginario, eje de la novedosa lectura lacaniana de Freud, indispensable para ordenar los registros en los que se distribuye nuestra experiencia subjetiva y que atañen especialmente a la palabra y al cuerpo. Se trata de una triplicidad elaborada al filo de la clínica, gracias a la cual es posible distinguir que hay palabras que toman un valor diferente según su inscripción se produzca en un registro o en otro, es decir, según estén en lo imaginario, en lo simbólico o en lo real. La palabra delirante, la imagen alucinada, se ubican en el registro real, heterogéneo a lo simbólico y a lo imaginario. La lección sobre lo real que Lacan supo extraer de la psicosis le condujo a indagar sobre lo real en la neurosis, cubierto por la pantalla de la realidad que hizo equivaler al fantasma. Es distinto la noción de fantasma lacaniano que la de fantasía, porque es el aparato que permite el engarce de cada uno de nosotros con el discurso, con la realidad. Lo fundamental de la operación lacaniana, entonces, es haber conseguido separar, extraer lo real de la realidad. La angustia es el signo de lo real, dirá. Compromete al cuerpo con una fenomenología característica,
no se deja dominar por el pensamiento, es el afecto que no engaña. La certeza de la angustia testimonia de algo que no podrá ponerse en duda y que va más allá de las apariencias. Más allá de las identificaciones, la angustia revela un agujero en la estructura de la sexualidad humana que hace, entre otras cosas, a las mujeres más angustiadas que a los hombres, debido a que no existe la mujer según lo ha formulado Lacan. No existe una esencia de la mujer. Y a los hombres el sexo débil frente a la perversión. Cuando la pantalla de la realidad se fisura de manera irruptiva, intrusiva, excesiva, como le pasó a Descartes en el primer sueño y en el segundo, o como le pasó a Freud en su famoso sueño de Irma, surge aquello que no es simbólico ni imaginario, lo real, en la forma de un amargo despertar de los engaños. Pero, ¿qué es lo que engaña? Fundamentalmente el amor, dice Jacques Miller, que es engañoso y engañado. El deseo también es engañado y embaucado por los ideales. En su película Lawrence Anyway, Xavier Dolan, que ha sido aclamado como esta película como un drama amoroso propio del siglo XXI, y creo que lo es. Lawrence Alia, un profesor de literatura que al cumplir a los 30 años decide cambiar de sexo. Ningún aspecto sociológico ni psicológico es dejado de lado. Pero Dolan sitúa el verdadero drama en el marco de la relación de pareja y en el alcance subjetivo que tiene para ambos la elección de Lawrence. Fred, su mujer, le espeta: ¿por qué no me has dicho antes que eres homosexual? Él le responde: no soy homosexual. Ella lo presiona: eres gay, no es el fin del mundo. Lawrence, luego de mostrar su desprecio por su cuerpo y su sexo, concluye: no es que me gusten los hombres, simplemente no estoy hecho para ser uno. Ella, atónita, formula la pregunta esencial: pero entonces todo debe ser reinterpretado. Clamor angustioso ante el asedio a la verdad del sueño de comunión amorosa en que habían vivido hasta entonces. La angustia lacaniana es productiva, es un acicate para la búsqueda de saber. Para la psicología o la psiquiatría, en cambio, la angustia es un obstáculo que trastorna el acceso a la realidad, perturbando el pensamiento. En cambio, para Lacan, la angustia constituye una vía de acceso a lo real, siendo el pensamiento, las representaciones del yo y del mundo correlativo, un modo de evitar lo real. El pensamiento, en tanto pensamiento, dice Lacan, curioso, en español, el término pensamiento incluye la mentira. El pensamiento siempre evita la misma cosa. Aquello que gobierna nuestras acciones y que el psicoanálisis lacaniano nos lo designa, lo real. Una vez despejadas las capas de las identificaciones, los recuerdos, las historias, es posible acceder a la lógica secreta que rige nuestra vida. La vaga noción de energía libidinal, de dinamismo inconsciente o de energía psíquica, conduce al oscurantismo. Lacan inventa un nuevo concepto, el de objeto A, que se distingue de los demás objetos y consigue así una noción de lo real operativa en la clínica. La característica fundamental del objeto A es su articulación con el inconsciente y con el cuerpo, entendido este como sustancia gozante, que Lacan agrega a la extensa y pensante que formuló Descartes. En el seminario 20, Lacan define el inconsciente como el misterio del cuerpo que habla. Como el cuerpo se vincula al mundo mediante los orificios que estructuran las pulsiones, se comprueba que las palabras son un mixto de sentido y goce pulsional. Las pulsiones, oral, anal, invocante y escópica, se añaden a la búsqueda narcisista del ser hablante, a sus elecciones, y dan forma al modo particular de su relación al otro, tal y como la configura el fantasma inconsciente. Te amo,
pero porque amo en ti algo más que tú, te mutilo. Resumía así Lacan la flecha invisible, inhumana que conlleva todo amor, que no por nada es llamado ciego. Cuando la angustia aparece, es un signo de la presencia, del despertar, más allá del narcisismo y del pensamiento, un signo de lo real de cada uno, de lo más singular de nuestro ser, y que el fantasma tiene por función velar. Pero a diferencia del sueño, la angustia no es una vía regia ni directa, sino un signo cuya pista